Continuamos, entonces les voy a volver a compartir, perdón, voy a decir simplemente que básicamente hemos terminado de ver esas anemias, ¿sí? Me interesa ahora pasar a explicar muy brevemente lo que ocurre en la hemocateresis con la bilirrubina indirecta y directa, porque es una determinación que se hace en el laboratorio prácticamente en forma rutinaria, ¿sí? Para lo cual lo tengo mejor organizado en el apunte de sangre que ustedes tienen en la primera parte de ese apunte, la parte de sangre, y hay una sección de ese apunte en donde está la reacción de Adler con la benzidina, que es para detectar justamente con peróxido de hidrógeno, o sea que estamos agregando un oxígeno extra a la muestra para detectar la formación, digamos, de la oxihemoglobina, y de esa manera va a desprender oxígeno la reacción con la benzidina, que nos va a dar el color, digamos, marrón, y de esa manera, con esta prueba vamos a poder determinar cuándo hay hemoglobina. Y esto se usa mucho para las pruebas en materia fecal, para saber si hay sangre en heces, ¿no? Después viene la otra prueba muy usada, que es la hemoglobina glucosilada, deberíamos decir así en español, pero quedó del inglés, glicosilada, y así se sigue usando. La hemoglobina glicosilada, que es una prueba que determina una elevación, no en pico agudo, sino una elevación de la glucemia que ha tenido una duración de varios días. ¿Por qué esta prueba hace esto? Porque la hemoglobina, que estaría graficada aquí en el centro, dijimos que las globinas en general son buenas transportadoras en el plasma de sustancias, pero la parte globínica de la hemoglobina intracelular, en este caso, también adhiere cosas. Y entre estas cosas adhieren los excesos de glucosa. Entonces, como ustedes ven en el esquema, la glucosa en exceso que entra el glóbulo rojo, dijimos que el glóbulo rojo lo usa de combustible a la glucosa, hace glucólisis con eso, pero el exceso se le va adosando a las alfa y beta globinas de la hemoglobina y permanecen durante mucho tiempo allí. Entonces se descubrió justamente que medir glucosa no libre, sino glucosa adherida o combinada a la hemoglobina era una muy buena prueba para determinar cuando una persona tuvo glucosa elevada durante varios días mínimo o meses. La prueba da muy bien cuando ha habido al menos 2 meses de glucemia alta, porque se sostiene así con un valor alto de hemoglobina glucosilada. Entonces, cuando la hemoglobina glucosilada da elevada, es un signo de diabetes, por lo menos de una diabetes de novo, o sea, por primera vez, y si no, es una prueba de control habitual cada varios meses, para hacerle a los diabéticos. Aquí también en el apunte tienen la estructura de la mioglobina, es decir, esta globina que funciona con su hemito, digamos, guardando oxígeno, pero dentro del músculo, y que puede dar, digamos, oxígeno adicional cuando está exigida la célula o fibra muscular.
Y luego viene el proceso fisiológico de destrucción de glóbulos rojos y hemoglobina, que es la hemocatéresis. Acá todavía figura con la designación antigua, sistema retículo endotelial, pero hoy se le dice mononuclear fagocítico, que, bueno, estos endotelios detectan, digamos, los glóbulos rojos que deben reciclarse, y entonces comienza la destrucción del glóbulo rojo, y lo que hace en primer lugar es desestructurar la hemoglobina en estas células y quitarle, digamos, la posibilidad de estar anclado el hierro al núcleo hemo, pasando a tener color verde, la verde globina, que es el anillo tetraporfirínico, digamos, o sea, el anillito tetrapirrol, y dejándolo abierto. Entonces, si bien todavía es hemoglobina con el núcleo tetrapirrol, ya comienzan las enzimas a abrirlo, con eso pierde el color rojo y devuelve, en vez de rojo, devuelve frecuencia verde, entonces se llama verde globina. Y ahora sí, se separa al hemo de la porción proteica o globínica. Vamos con la parte de la proteína, que es más fácil. Las globinas de este desguace salen a circulación, las toma el hígado, y el hígado tiene las enzimas para rápidamente degradarlas hasta aminoácidos que vuelven a circular y las células vuelven a tomar esos aminoácidos. En especial las del hígado, pero también pueden ser otras. La parte más compleja y que nos toca a nosotros es la del hemo. El hemo tiene que ser separado. El hierro ferroso, que eso ocurre en el hígado lo adosa a la ferritina, que es la proteína de, ¿cómo se dice?, de stock, de guardado, reservorio del hierro para cuando haga falta nuevamente. Mientras que el hemo, sin el hierro, ahora queda como protoporfirina, o sea, el anillo ese tetrapirrólico solo, que abierto es biliverdina, y esa biliverdina verde ahora se le agrega hidrógeno, reduciéndola, y pasa a lo que se llama bilirrubina indirecta. O sea, el mismo tetrapirrol que se le ha agregado hidrógeno, eso ahora se llama bilirrubina, pierde el color verde. ¿Y por qué dice insoluble? Porque no puede salir así, es como un núcleo de ciclos, digamos, resonante, que no puede estar en el plasma. Entonces, la toma ¿quién? La albúmina. La albúmina sérica del suero del plasma toma la bilirrubina indirecta y van juntas. Es albúmina con bilirrubina. Entonces, si yo quiero medir cuánta bilirrubina hay en el plasma, en este estadio, no la mido suelta, sola o libre, la mido adosada a la albúmina. Por eso la prueba es indirecta, porque yo mido albúmina con bilirrubina y por eso deduzco la cantidad de bilirrubina, por eso indirecta. Esto circula y yo puedo entonces hacer la prueba de bilirrubina indirecta y medirla. Pero como circula en el plasma, ¿quién la toma de nuevo a esta bilirrubina indirecta? El hígado. Y comienza lo que se llama el ciclo enterohepático. ¿Por qué? Porque el hígado puede tomar del plasma sustancias y devolverlas al plasma. Pero como el hígado también es un órgano que colabora en la parte digestiva, lo que tome el hígado del plasma a veces puede ser llevado a otra secreción de las células hepáticas, que es la bilis. Y esa bilis se junta en la vesícula biliar, y si no se reserva en la vesícula, sale de nuevo como bilis al duodeno, a la luz intestinal. Por eso el ciclo entérico quiere decir del intestino, hepático de hígado. Entonces el hígado puede volver a tomar este exceso de
bilirrubina indirecta adosada a la albúmina, tomarla de nuevo, obviamente separarla de la albúmina y quedándose con la parte de bilirrubina. A esa bilirrubina la une a otra sustancia, que en este caso es el ácido glucurónico, la enzima es la glucuronidasa, y forma una bilirrubina parecida a la que circulaba en plasma, pero que ahora puede estar solita en agua, o sea, soluble en agua, y entonces se llama bilirrubina directa, porque cuando yo la encuentro circulando, si mido bilirrubina directa, mido bilirrubina, no la mido indirectamente unida a nada, es bilirrubina directa. Entonces, sí, estoy bien, no creía que no estaba grabando. Entonces, por eso las dos determinaciones. Bilirrubina indirecta yo la estoy midiendo a la que va unida o transportada a albúmina en el plasma. Y la directa está solita, soluble en el agua del plasma. Esa bilirrubina ahora va a ser secretada, digamos, por la bilis hacia la luz intestinal. Entonces fue hepato y ahora entérico, porque ya está en el intestino. Esa la toman, por ejemplo, las bacterias intestinales y la transforman en lo que dijimos, estercobilinógeno, que sale con las heces, se transforma en pigmento amarillo, estercobilina, o la transforman en urobilinógeno, que va por riñón, sale por orina y se convierte en amarillo de orina o urobilina. Siempre en contacto con el oxígeno, ¿no? Y obviamente que el ciclo enterohepático es que cuando está allí en la luz intestinal como urobilinógeno, la célula intestinal lo puede volver a absorber y por sangre volver a llegar, por sangre al hígado, y volver a hacer esta circulación enterohepática. No le agrega mucho más al tema y no lo desarrollaríamos ahí, pero sí importa que ustedes van a ver amarillo en unas heces que con más funcionamiento del hígado pueden ver heces totalmente amarillas sin el marrón de las heces, digamos, y eso va a ser la estercobilina. Y el amarillo de la orina, que van a ver la urobilina. Y van a determinar la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. Ambas en el plasma, pero una unida a la albúmina y otra libre, que sería la directa, ¿sí? Haciendo el ciclo enterohepático normal, digamos, esto es normal, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a pasar, sí, vamos a pasar rápidamente a el último tema que tiene que ver con rojos y plaquetas, que es lo que llamamos las curvas de disociación de la hemoglobina, que son en realidad provenientes de las curvas de saturación. Dijimos, la hemoglobina, de acuerdo a la cantidad de oxígeno que ingrese al rojo que haya disponible, va a saturar pocos hemos, todos los hemos, pocas hemoglobinas o todas las hemoglobinas en total del glóbulo rojo. Y eso es lo que medimos con el saturómetro. ¿Qué van a hacer ustedes ahora donde están tomando nota? Van a hacer dos ejes de un sistema cartesiano. En ese sistema cartesiano, nosotros vamos a poner quién es la variable que varía sola, que no varía en función de la otra, la variable independiente, ¿no es cierto? Entonces, lo que no manejamos fisiológicamente, que es la presión parcial de oxígeno. O sea, acá no hay nada de oxígeno, ¿sí? Acá
está 10, 20, 30, 40, la presión parcial de oxígeno, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y fíjense que no es porque yo esté hablando de porcentajes, es porque en realidad la presión parcial de oxígeno de 100 es lo que nosotros vamos a estar tomando con el aire, o sea, el aire nuevo que ingrese al pulmón va a tener esa presión parcial. Y acá, ¿quién es lo que va a ir variando de acuerdo al oxígeno disponible? Acá sí, el porcentaje de saturación de la hemoglobina, fisiológicamente hablando. ¿Se ve? Entonces, si yo tengo 0 oxígeno, tengo 0 hemoglobina llena o saturada, los hemos de oxígeno. Cuando yo tenga el perfecto 100 de oxígeno, todo el que puedo tener en el aire de presión parcial, ¿qué voy a tener? El 100% de saturada la hemoglobina. ¿Se ve? ¿Me dicen si se ve? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Bien, pero la curva no es una directamente proporcional para que yo haga una raya, ¿no? Porque, claro, si ustedes empiezan a ingresar oxígeno al glóbulo rojo, rápidamente se van a pegar a todos los hemos porque están todos vacíos y atrayendo al oxígeno circundante. Y porque la afinidad del hemo por el oxígeno va a cambiar de acuerdo a otros factores como la cantidad de CO2 que haya presente también y de la acidez. Entonces esto no va a ser una curva así nomás, ya lo vamos a entender mejor. En realidad, cuando yo empiezo a tener algo de oxígeno, rápidamente se va a ir elevando la saturación de la hemoglobina, o sea, me la va a capturar mucho más rápido que en un 45 grados. Un valor que vamos a destacar va a ser cuando haya 40 de presión parcial de oxígeno. Ya me van a entender por qué. Y cuando yo tenga en la curva 40 de presión parcial de oxígeno, voy a buscar acá donde ande el 75% de saturación y ahí voy a tener un punto seguro de la curva cuando la persona haga el ciclo respiratorio normal y no tenga anemia y esté bien de rojo, de hemoglobina y de circulación. Entonces ahí va a ser más fácil elevar la curva y hacerla pasar por ese punto y después la hago llegar casi hasta el 100. ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando yo tenga el total o el máximo de oxígeno, la persona normal, adulta, bla, 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 va a tener un 99%, 99,5% como mucho de saturación de hemoglobina. Así que casi la hago llegar arriba al 100. Entonces, esto es una curva promedio de ver cómo satura en personas sanas, bla, 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 muchas haciendo una estadística y me da esta media que es la curva. Entonces, curva o gráfico, como ustedes quieran, de saturación de la hemoglobina, obviamente, ¿en función de qué? En función, no hace falta que se llame así, pero sería en función de la presión parcial de gas oxígeno disponible. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, claro, esta curva es estándar
Y resulta que si, por ejemplo, yo me voy a la altura, la disponibilidad de oxígeno dista de ser de 100. Entonces, al haber menos oxígeno, la persona satura menos la hemoglobina. Y ahí es donde empezamos a tener problemas y empezamos a apurar nuestro ciclo respiratorio para tratar de solventar la falta de oxígeno. ¿Está bien? Bueno, como 75% de la saturación es un punto medio clave para tener en cuenta, porque después la persona ya empieza a tener insuficiencia respiratoria, tiene hiperventilación para tratar de compensar. Ahí, recuerden, se nos va a ir mucho más el CO2, podemos entrar en alcalosis, todo lo que ya hemos visto. Es un punto de referencia solamente, pero tenemos que analizar, bueno, cuando bajamos ya empezamos a tener una hipoxia leve, ya después tenemos una hipoxia más importante, y la saturación de hemoglobina hace que se tomen decisiones médicas o terapéuticas cuando ya es más grave, porque cuando yo bajo de 75, normalmente ya me han indicado ponerle mascarilla de oxígeno al paciente, o antes, inclusive, depende de cuál sea el problema. ¿Por qué yo puedo tener un problema de saturación de la hemoglobina? Bueno, porque tengo una anemia, porque tengo un EPOC, o sea, tenga problemas para renovar el aire en el pulmón, y entonces yo tengo hemoglobina bien, rojo en cantidad bien, pero tengo un problema de ventilación y de suministro de oxígeno a la sangre. Bien, y entonces esto hace que cuando uno pueda hacer el análisis de por qué varía esta curva para también tomar decisiones. Y eso es, por ejemplo, lo que ustedes van a tener que explicar. Los desvíos de esta curva que se dicen hacia la izquierda y desvío hacia la derecha. Si yo tengo un desvío hacia la izquierda, significa que la persona satura, o la curva sería normal, pero que la curva se me viene hacia acá. Un desvío a la izquierda significa que por alguna razón aumentó la afinidad del oxígeno para unirse a la hemoglobina y no, o bien no se suelta el oxígeno en los tejidos porque hay, por ejemplo, muy poco CO2 o porque hay un buen suministro de oxígeno, pero no hay salida después del CO2. ¿Qué estoy diciendo con esto? Algo que quizá no quedó claro de antes. La hemoglobina juega tomando y uniendo el oxígeno por afinidad del hemo por el oxígeno. Pero el hemo varía su afinidad con las acidosis, la presencia del CO2. Si yo tengo mucho CO2 y hay acidosis, esa elevación, ¿sí?, del CO2 hace que se aumente el CO2 y se pierda la afinidad por el oxígeno. Esto también es aumento de la acidez o del protón, como quieran. Entonces, el aumento de la acidez del CO2 me quita también afinidad por el oxígeno y la acidosis me va a desviar la curva hacia ¿dónde? Hacia la derecha. A ver si tengo otro color acá. Bueno, lo vamos a poner así. Entonces, la alcalosis, ¿sí?, bajo CO2 me desvía las curvas hacia la izquierda. Las acidosis, aumento del CO2, me desvían, me quitan afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y me desvían las curvas a la derecha. Y así podemos seguir con factores. Temperatura corporal. La temperatura sabemos que acelera todos los procesos químicos o físico-químicos y también influye sobre la afinidad de la curva. Entonces ahora les voy a compartir
De nuevo, viene esto en el capítulo 18 de respiratorio, pero es muy cortita la parte que estamos viendo de ese capítulo. Y si lo ven ahora, si lo están viendo, van a ver que están las curvas de unión o saturación de la hemoglobina, que también pueden llamarse de disociación, porque si yo me vengo del 100% y hacia abajo, en realidad el oxígeno se me está disociando de la hemoglobina. La curva dice de saturación de la hemoglobina, se determina in vitro en el laboratorio, y acá tienen saturación de la hemoglobina por ciento, tienen 100 de presión parcial del oxígeno, medido en milímetros de mercurio, eso yo no lo puse acá, pero pueden poner, a propósito pueden poner varias unidades. El milímetro Hg, o sea, el milímetro de mercurio, que también puede ser bares o hectopascales, o sea, cualquier forma de medir presión de gases. En milímetros de mercurio es 100 o 0 a 100, y en una célula en reposo, es decir, que no tenga una actividad metabólica ni muy fuerte ni pobre, con 40 saturamos aproximadamente el 75%, lo que yo les decía antes. Primer factor de corrimiento de la curva: una hemoglobina que tenga más afinidad el hemo por el oxígeno, la hemoglobina fetal. Como tiene más afinidad, la curva se me corre a la izquierda. Entonces yo no puedo medir a un recién nacido o a un feto con la curva de adulto, porque su normal está desplazada hacia la izquierda. Tiene más afinidad. Segunda, tercera y cuarta variante. El gráfico es igual, pero lo que cambiamos es el pH, o sea, el grado de acidez. De nuevo, al medio tengo la curva normal, medida pH fisiológico 7,4. A la izquierda tengo a pH 7, o sea, a un pH más ácido, y, perdón, estoy diciendo mal, alcalino hacia la izquierda, con aumento de la afinidad, 7,8, y 7,2, acidez, desplazándome la curva hacia la derecha, con menor afinidad, o sea, más acidez. ¿Sí? Repito, la acidez, aumento del CO2 y de la acidez o del protón, a mí me quitan afinidad por el oxígeno, entonces me desplazan, me la hacen más lenta la curva, me la desplazan hacia la derecha. Y la alcalinidad hace que el oxígeno se tome muy bien por la hemoglobina y la curva se desplaza hacia la izquierda. Temperatura corporal 37 grados al medio. Cuando aumenta con fiebre, la curva se va a desplazar hacia la derecha. Cuando bajo, esto no son temperaturas corporales, pero es para que se note bien el desplazamiento de la curva. Si esto va a ocurrir in vitro, como yo estoy midiendo in vitro, si yo no tengo los tubos a temperatura fisiológica, tengo que ajustar la curva a la temperatura que yo estoy trabajando, si no tengo posibilidad de calentar la muestra. Y eso lo vamos a encontrar en tablas o curvas tipo. Y muy importante, el juego con la presión parcial de dióxido de carbono. Lo que yo tengo aquí es la curva observen la del medio, presión parcial del CO2, 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué esto? Porque cuando yo estoy con la sangre o los glóbulos rojos, la hemoglobina en el pulmón, ahí es donde en los milímetros de mercurio del oxígeno es esperable que entre con 100 del aire, donde tiene 100 de oxígeno. Pero el aire tiene menor cantidad de CO2. Y ahí es donde el CO2 está viniendo de los tejidos y la presión medida a nivel pulmonar cuando lo suelta es de 40.
Pero resulta que en los tejidos la presión parcial de CO2 puede que se esté cargando con CO2, entonces miren cómo modifica la curva cuando yo tengo 80, el doble de presión parcial de dióxido, cómo la curva se me va a la derecha, o sea, me cuesta mucho más saturar la hemoglobina, porque el CO2 y su acidez me quitan la afinidad del hemo por el oxígeno. En cambio, cuando me saco CO2 y llego a 20, lo cual es muy difícil de lograr fisiológicamente, la curva me aumentaría la afinidad de la, se me iría a la izquierda aumentando la afinidad. Bien, hay un factor más que es fisiológico, pero que también se puede hacer en el laboratorio, que es el 2,3-DPG. ¿Qué es el 2,3-DPG? En la respiración celular, en el ciclo de Krebs, está el glicerato, o sea, el 2-fosfoglicerato, tiene 2 fosfatos. Este 2,3-difosfoglicerato es producido en la respiración celular, pero en las células esto se cambia, se saca, se libera y no hay mucha cantidad. Pero el glóbulo rojo sí tiene mucho. Y les explico por qué. Porque esta sustancia disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y esto es a propósito. El glóbulo rojo se reserva y produce difosfoglicerato porque así cuando llega el glóbulo rojo al tejido, suelta, pierde la afinidad y suelta el oxígeno en los tejidos. No lo tienen mucho las otras células, pero sí el glóbulo rojo. Entonces uno tiene que la curva normal, aquí de 2,3-difosfoglicerato, es muy parecida a la curva que hemos dibujado antes. Pero en el glóbulo rojo, el difosfoglicerato, que hay mucho, suelta el oxígeno, entonces desvía a la curva a la derecha, y si yo se lo agrego en el laboratorio, tengo que ver el desvío de la curva hacia la derecha, porque la hemoglobina va a perder afinidad por el oxígeno. Y si no hubiese difosfoglicerato, la hemoglobina se retendría mucho más del oxígeno, dejando a los tejidos en una hipoxia, digamos, leve, pero hipoxia al fin. Y la curva se me desplazaría o me quedaría, digamos, desplazada hacia la izquierda. Esta es una prueba que se puede hacer en laboratorio para ver el funcionamiento normal de la hemoglobina frente al oxígeno. Y con eso terminamos esta parte de la hemoglobina. Nos quedaría entonces por ver la parte de plaquetas y de hemostasia. Que, bueno, veremos si lo podemos seguir dando en vivo o si grabamos las clases para que ustedes las vean con mayor tranquilidad. Bueno, ¿hay alguna duda? Maja, una pregunta. Digan. Esto que usted dijo que estaba en otro capítulo, ¿lo van a pedir para que podamos estudiar esa parte o hacemos Sí, le vamos a... solamente como se nos dio ahora en clase? Sí, es cortita la parte que estamos sacando del 18 con las clases grabadas. Y estos PowerPoint compartidos les va a ser totalmente suficiente, porque el resto del capítulo está hablando del transporte en sangre, del respiratorio y otras cosas. Pero bueno, vamos a tratar de, si quieren, de poner a disposición pronto el capítulo 18. ¿Otra cosa? ¿Alguna otra duda? Profe, en el Sí, caso profe. de la... Miguel, sí. Sí, no, que hable ella, no hay drama. Bueno, Ahí después le pregunto. ¿qué hable ella? Gracias, Miguel. Profe, en el caso de la curva en la que estaba interviniendo la temperatura, Sí, Maribel. ¿a qué se debe de que con la intervención de la temperatura hace que se desvíe
la hemoglobina, bueno, con cada una de sus afinidades, ya sea por oxígeno o dióxido? Porque es una unión que era una oxigenación, es como una atracción, no es una unión real. Entonces es muy lábil, es muy reversible y lábil, y más con el DPG. Entonces si vos aumentás la temperatura, la agitación molecular y demás, hace que, recuerden que una de las leyes de la difusión es difundís más, te movés más a mayor temperatura. Entonces el oxígeno tiende a salirse de esa atracción que tiene en el hemo y dejar la hemoglobina. Cambio con menor temperatura, todo se aquieta, la tracción esta es más estable. Gracias, profe. Profe, hay una parte que dijo que era no fisiológica cuando llegaba a 20 la presión parcial del CO2. ¿Por qué? ¿A qué se refería? No, me estaba refiriendo a la temperatura, que no es, o sea, una temperatura fisiológica, con 20 grados estás muerto. Entonces lo que yo digo es tener en cuenta que a 40 grados, 45 grados, o 20, la curva se te desvía a la derecha o a la izquierda, por lo tanto, si vos tomas la curva estándar de 37 grados en un laboratorio que estás trabajando a 25, vas a informar cualquier cosa de la saturación de la calibración de los aparatos o de la saturación de una hemoglobina de pacientes. Era 20 grados centígrados, era de temperatura. Claro, claro. Ahora sí me quedó claro. Gracias, No profe. es fisiológica, es una temperatura a la que de trabajo, en todo caso. Claro, claro. Listo. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, si no hay otra cosa, Fede, no, que si no quiere agregar algo más, que tengan un buen fin de ustedes también. Nos vemos como sea y les avisaremos cómo. Nos vemos. Tienen práctico, ojo. Les va a avisar Fede cuándo y cómo. Nos vemos, buen fin de. Chao, gracias.